Ok, muy buenas tardes. A nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, le damos la bienvenida aquí a nuestra sesión mensual correspondiente al mes de junio para dar continuidad a todo el temario que tenemos preparado de estas sesiones mensuales durante este año 2019. Quisimos tomar hoy como punto de partida de esta sesión un tema muy relevante, muy importante por su trascendencia, por su impacto, por la frecuencia con lo que lo abordamos, el cual es precisamente la sepsis. Y para ello tomamos la decisión de traer aquí como invitado a una persona que está ampliamente preparada para hablarnos de este tema. Yo creo que de las personas con una mejor preparación, con un perfil para hablarnos específicamente de lo que es el abordaje de la sepsis, tanto en el área de urgencias como en las diferentes áreas hospitalarias. Les quiero presentar a ustedes al doctor Luis Antonio Gorordo del Sol. Él es médico especialista en medicina de urgencias, especialista en medicina crítica, y es el director de la Fundación Sepsis México. Es integrante, miembro activo del Instituto Latinoamericano de Sepsis y, en general, pues una persona con todas las bases para hablarnos detenidamente de lo que es el tema. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes al doctor Gorordo. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar con una primera parte de esta sesión. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches ya casi a los que nos acompañan en la sesión tanto presencial como los que están en línea, las diferentes conexiones. Le agradezco mucho a todo el equipo de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por la invitación. Soy parte de esta casa, soy parte de la sociedad y siempre es un gusto compartir con ustedes algo que por demás me apasiona y que además es uno de los temas cardinales de consulta y de atención en los servicios de urgencia de todo el país, de todo el mundo, ¿no? que es la sepsis. Y hoy vamos a hablar sobre cómo vamos a sobrevivir como urgenciólogos con mucho recurso, con poco recurso, con mucha destreza, con destreza en formación o en adquisición y con diferentes herramientas para integrar equipos de trabajo, para integrar mesas interdisciplinarias, interespecialidades que conformarán al final de esta plática cómo redondeamos con un código sepsis, ¿no? Existen códigos para muchas cosas. Este año en México se lanzó esta iniciativa de código ictus de Camaleón, de todo el movimiento en contra del evento vascular cerebral o a favor del mejor pronóstico del evento vascular cerebral. Y así como está el código infarto, el código ictus y otros más, el código MATER, no se diga, nosotros tenemos código sepsis como una de las iniciativas que hemos trabajado ya de los últimos 6, 7 años. ¿Para dónde va esto? Ahí va. Siempre aclaro que no tengo ningún conflicto de interés para estar aquí, nadie me pagó nada por estar aquí, se acepta lo que sea de su buena voluntad, pero bueno, luego les paso la cuenta. Y empecemos con un ejercicio. Siempre es importante aterrizar el conocimiento de lo que hacemos día a día, ¿no? Y este es Pedro, es un masculino de 73 años, tiene antecedente de 2 infartos, ya está revascularizado, es hipertenso y diabético, con el control estándar de la población, o sea, regular. Hace 2 semanas estuvo hospitalizado porque le hicieron una plastilla de una hernia inguinal y se fue a su casa sin problema. Durante esos días recibió 2 o 3 días de una cefalosporina como profilaxis quirúrgica. Y esta madrugada, 2 de la mañana, en cualquier servicio de urgencia se presenta al triage este paciente con frecuencia cardíaca de 105, una respiratoria de 22, algo hipotenso, hipertermia, no fiebre tal vez, y bueno, sabemos que es un paciente que tiene obesidad grado 1 como un buen número de la población nacional. Tiene desorientación, tiene tos con expectoración, no alcanzamos a ver como de qué color porque vemos como que tose y como que no tose y como que expectora y no saca nada. Tiene febrícula, su familiar dice que en casa estuvo con calentura, con escalofrío. Llega el triage y le ponen un oxímetro y tiene 75 de pulsoximetría
y entonces lo auscultamos y lo escuchamos con estertores bilaterales. No coopera este paciente para hacerle nada más, ¿no? Hasta ahí llegamos. Primera cosa que hacemos con este paciente, probablemente pasarlo al cubo de choque, ¿no? Un paciente con esa saturación, desorientado. ¿Alguien por ahí usa escalas como SPEED o Quick SOFA en el triage, en el filtro? Levante la mano. ¿No? Muy bien, por ahí veo. De los que la usan, Quick SOFA o SPEED o cualquier otro sistema rápido de detección de sepsis, ¿cuántos puntos le dan aquí? 3. Muy bien, tiene hipotensión sistólica por abajo de 100, 1 punto, desorientación 13 o menos de Glasgow, 2 puntos, y tiene frecuencia respiratoria de 22. Ese se queda en la rayita. Si somos muy puristas, le ponemos el 3er punto, y entonces este paciente tiene un Quick SOFA, que más adelante vamos a hablar bien y mal del Quick SOFA. Diagnóstico, ¿quién dice A? Levanta la mano, en línea denle un like o algo para que sepamos que sí, ¿no? ¿Quién dice B? Tromboembolia pulmonar, recién operado, estuvo postrado, no se mueve, es cardiópata, ¿no? ¿No les late? Influenza, diabético, gordito, etcétera, ¿no? ¿Quién dice D? Tiene falla cardíaca, se me hace que los cirujanos lo encharcaron ahora que lo operaron de la plastilla y se quedó congestivo, ¿no? Ya está infartado, está fácil en sobrecargar al paciente. Que tenga una neumonía asociada a la atención sanitaria, levante la mano por ahí. Eso, muy bien. Pues sí, ¿no? Es un paciente que estuvo hospitalizado en los últimos 15 días, que tiene factores de riesgo y que se llevó el bicho a casa, y el bicho en casa, la bacteria, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? En 2017 hicimos un trabajo que está por ahí en publicación todavía, que fue el estudio Renace. Seguramente más de uno de ustedes participaron en esto y va a salir para el próximo año la nueva edición. Y vean, vivos en amarillo claro, muertos en amarillo oscuro, en color naranja, cómo la neumonía es no el primer lugar de causa de infección que provoca choque séptico en nuestros servicios de urgencias. Esto es un multicéntrico mexicano, son 68 hospitales, son más de 2,000 pacientes reclutados, y vean que lo primero que encontramos como causa de infección que provoca choque séptico en urgencias de México son las infecciones del tracto urinario. Me preocupa porque puede ser que las estemos sobrediagnosticando, ¿no? No todo examen general de orina, feíto, no porque tenga una bacteria, una bacteriuria ahí en el ego, quiere decir que esté infectado. Pero probablemente estos pacientes tenían un síndrome clínico infeccioso a nivel renal, a nivel urinario, y se reforzó con un urocultivo. Yo quiero creer que todos los que hicieron estos 97 diagnósticos de infecciones de vías urinarias lo hicieron así. Pero esta proporcionalmente no fue la que más mató a los pacientes. La que más mata a los pacientes es la neumonía. De los 68 pacientes con neumonía que llegaron chocados a los servicios de urgencias ese año o ese día del estudio, una proporción de mortalidad mucho más alta. Es la neumonía, tanto comunitaria como nosocomial, que llegó después, adquirida en hospital, que llegó después a urgencias, la causa número 1 de mortalidad en México por infecciones que desarrollan sepsis, y sigue siendo la neumonía la reina de las infecciones, excepto si tu hospital es quirúrgico, ¿no? Del mismo estudio, del mismo pool de pacientes, fuimos buscando factores de riesgo, y vean cómo fuimos calculando los riesgos relativos y la significancia con los intervalos de confianza, etcétera, para los diferentes factores de nuestra población. ¿Y cuáles son los factores que tenemos que conocer, los que nos tienen que tener alerta? Porque son poblaciones especiales que no van a presentar los típicos datos de una infección, que pueden presentar infecciones modificadas. Los pacientes diabéticos, vean un incremento de 1.8 del riesgo relativo de forma significativa. Pacientes que estuvieron en asilos, en guarderías de día. Es muy común que algunos abuelitos que ya tienen algún tipo de demencia crónica, Alzheimer, lo que ustedes quieran, van en la mañana a una casa de adulto mayor, donde están como si fuera una guardería de adultos hasta las 3, 4 de la tarde, pasan, lo recogen, se lo llevan a casa. Eso factor de riesgo que incrementa 2 puntos y tantos el riesgo de tener sepsis o choque séptico. Y lo mismo pasa con algunas fallas crónicas como la cardíaca, la respiratoria y la hepática. En México tenemos muy buena atención a los pacientes con inmunodepresión, casi toda es gratuita y es accesible, excepto cuando hay desabasto por ahí. No me acuerdo cuándo fue eso, pero vean, los pacientes inmunosuprimidos no parecen ser, se cuidan bien,
los pacientes que saben su enfermedad, y me refiero a los pacientes con VIH-Sida, los pacientes lúpicos, los pacientes con síndrome antifosfolípido, etcétera, ¿no? Entonces, hay que conocer estos factores de riesgo para poder saber en la puerta, en el triage, en el filtro, en observación, qué paciente tiene más riesgo de que si yo lo mando a casa, al rato va a regresar o al rato va a llegar a otro hospital complicado, ¿no? Y esto lo comentábamos apenas aquí afuera en el pasillo, ¿no? La famosísima respuesta inflamatoria sistémica. Y muchas de estas cosas modifican la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? El diabético no se va a inflamar igual, el hepatópata no se va a inflamar igual, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué hablar de respuesta inflamatoria sistémica? Desde el 91, que viene sepsis 1, vamos a llamarle así, la primera famosa definición de Bone, decía, bueno, si tiene 2 criterios de sepsis o más una infección, eso se llama ya choque séptico, ¿no? Y entonces se hizo un estudio grandísimo, un estudio prospectivo con más de 1 millón de pacientes, con más de 100,000 pacientes incluidos, en donde terminaron observando que sí, efectivamente, por cada 2 datos de respuesta inflamatoria sistémica que teníamos, la mortalidad se iba incrementando de forma progresiva. Entonces, el SIRS sí es un dato de alarma, ¿no? Pero también sabemos que no todo respuesta inflamatoria sistémica es una infección. Creo que eso lo hemos tenido claro la última década bastante bien. El problema aquí es que Kaukoken accidentalmente encontró en este grupo de pacientes que 1 o 2 pacientes de cada 8 que tenían sepsis no los vimos en urgencias. Se dieron cuenta hasta después de que pasó por urgencias, cuando lo mandamos a casa y regresó peor, o cuando lo mandamos a piso y en piso se dieron cuenta que estaba séptico. ¿Por qué? Porque son pacientes que no tuvieron respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, el hecho de no tener SIRS no quiere decir que no tengamos sepsis. Y de ahí nace la famosísima tercera definición, apenas hace un par de años o 3 años ya, que dice que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por la respuesta desproporcionada del hospedero a la infección. Y entonces, cuando llega mi paciente al triage, yo le digo, señora, ¿tiene usted una respuesta desproporcionada ante una infección? Y la señora me dice, claro que sí, doctor. Pase a choque, ¿no? Sí, ¿no? No, la verdad es que y la pregunta es, ¿y esto con qué se come, no? ¿Cómo lo bajo a la clínica? ¿Cómo lo aterrizo? Bueno, una fórmula sencilla de aprenderse. El paciente tiene síndrome infeccioso o un síndrome infeccioso más un cultivo positivo. Luego se andan haciendo cultivos en su casa los pacientes también. Más una falla orgánica nueva o una crónica agudizada que incremente el SOFA más de 2 puntos sobre el basal que maneja el paciente, que en los sanos debe ser 0, entonces eso se llamará sepsis. Ya no me tengo que aprender la tablota de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, sí me la tengo que aprender porque es importante, pero ya no mecánicamente para entender que este paciente pueda o no tener sepsis, ¿no? ¿Qué hicimos? A nosotros no nos gusta la definición previa. No sé si alguno de ustedes ha hecho su tesis o alguna investigación sobre sepsis en el mundo. Y es un problema porque cuando yo voy con el epidemiólogo, le toco la puerta, le digo, oye, ¿cuántas sepsis tuvimos? Tuvimos 17 bacteremias. Dije, a ver, no me entendiste. Te pregunté, ¿cuántas sepsis tuvimos? Sí, por eso. Es que el CIE 10 y el CIE 9 dicen que bacteriemia es lo mismo que sepsis, porque es lo mismo que septicemia. Y entonces tuvimos que ponernos a trabajar para separar los conceptos. Bacteriemia es bacterias en sangre, en un hemocultivo, punto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Luego, septicemia, la presencia de respuesta inflamatoria sistémica por biomarcadores en sangre debido a una infección. Sepsis, el síndrome clínico. Es muy distinto una cosa y la otra. Y cuando vemos los pools epidemiológicos y los estudios grandes, decimos, no, es que como no fue por el catéter, entonces no es sepsis. Oye, entonces todas las sepsis tienen que ser infecciones del catéter. Pues no estamos bien, ¿no? Y nos pusimos a trabajar en el CIE 11, que ya está, hace 2 semanas la Asamblea Mundial de la Salud lo lanzó al mundo y va a ser de adopción obligatoria para todos los países que somos miembros de la OMS y de la ONU a partir de 1 de enero del 2021, o sea, todavía tenemos 1 año y cachito para adaptarnos. Y empezamos a trabajar para que bacteriemia ya no sea lo mismo que sepsis, punto ganado. Luego nos pusimos a trabajar para que sepsis tuviera una definición más amplia, porque sepsis en CIE 10 dice igual a respuesta inflamatoria sistémica, con o sin infección. Y así dice el maldito CIE 10.
Entonces tuvimos que cambiarlo. Si tiene una infección y tiene respuesta inflamatoria sistémica y tiene fallas, entonces es sepsis. Y así fue como se terminó definiendo, y por supuesto por ahí en los criterios de exclusión viene que no sea bacteremia. O sea, puede ser bacteremia, pero no necesariamente. Hicimos otras inclusiones, por ejemplo esta de infección en el puerperio, que no toda infección en el puerperio se llama sepsis materna. Hay que ayudar a los ginecólogos, a los colegas ginecólogos, a entender que no toda infección en una embarazada es sepsis, tampoco exageremos. O sea, la sepsis sí es muy mala, pero tampoco toda infección es sepsis. Y entonces agregamos este código que se llama infección en el puerperio, ¿no? Para que no nos hagamos bolas, porque esas puérperas van a regresar por el servicio de urgencias, ¿no? Porque esas ya no están embarazadas, ya no van a gineco, van a urgencias, ¿no? Y redundamos en esto del SOFA, ¿no? SOFA, todos conocemos la escalita, va de 0 a 4 puntos, 6 fallas orgánicas, y no es una escala perfecta, ¿no? A mí me genera mucha controversia. Oye, si aquí me dice que la SAFI es igual de valiosa que la PAFI y también es 0, 1, 2, 3 y 4, espera, ¿me estás diciendo que tú tienes para medir la PaO2, pero no la saturación arterial de oxígeno? O al revés, tú mides la saturación arterial de oxígeno por gasometría y tu gasómetro no te da PaO2, pues tira el gasómetro a la basura, ¿no? Entonces, SAFI y PAFI no me parecen que fueran correctas intercambiables. Otra cosa que nos sigue llamando la atención del SOFA es que ponen como menos grave tener dopamina y dobutamina y más grave tener solo norepinefrina, ¿no? A dosis altas. Entonces, la pregunta aquí es, si las guías recomiendan primero nore, después nore con otro vasopresor y al final el inotrópico, pues el que lleva inotrópico debería estar acá en los 4 puntos y el que lleva solo un vasopresor aquí. Yo lo pondría un vasopresor, 2 vasopresores, vasopresor con inotrópico. ¿No tiene un poquito más de lógica? Y ya hay un estudio por ahí en Alemania que está tratando de mostrar o reajustar el SOFA para que se adapte más a la práctica diaria. Las bilirrubinas no las tomaban en cuenta y aquí no se alcanza a ver, acá está, flujo urinario. Nos dice, espérate un día para ver si tu paciente orina menos de 500 y entonces ya le das puntos, ¿no? Entonces le voy a decir al señor, espérame tantito, no se me muera, aguánteme ahí con su, creo que es sepsis, no puedo confirmarlo porque tengo que esperarme de aquí a mañana para ver cuánto orina y entonces ya decido si es sepsis, ¿no? Entonces, SOFA no es perfecto, SOFA es la mejor herramienta que tenemos en el momento, pero no es perfecta. Tema de tesis, ¿no? Y choque séptico, para hablar el mismo lenguaje, es un subtipo que tiene alteraciones celulares importantes con disoxia, etcétera, etcétera, que aumenta la mortalidad. ¿Y cómo llegaron a esto? Hicieron un metaanálisis enorme con 6 grupos de pacientes y a este grupo de pacientes, que es el que ahora conocemos como choque séptico, se dieron cuenta que incrementaba 40% la mortalidad contra los que no tenían estos criterios, ¿no? Y esos criterios son 3. 1, hipotensión que requiere vasopresor cuando se ha perdido la respuesta a volumen y que tiene hiperlactatemia arriba de 2, sin otra causa explicable, porque el lactato pues está elevado por muchas otras causas. Y hay otros 2 grupos que a nosotros nos llaman la atención, que están publicados en el estudio, pero como están ahí en el pie de página nadie los ve. Y entonces nos pusimos a analizar qué pasó con estos pacientes. Oye, este paciente estaba hipotenso, menos de 100 de presión arterial a pesar de adecuada reanimación hídrica. Este paciente requirió vasopresor, pero no elevó lactato. Oye, ese paciente se murió 30% más que el séptico. Entonces, el lactato no es indispensable. Aquellos que llegamos a un servicio de urgencia a trabajar y no tenemos lactato, no nos infartemos, tranquilos. ¿Podemos hacer diagnóstico de choque séptico sin el lactato? Sí, si tiene hipotensión después de los líquidos y requiere vasopresor para llegar a una media adecuada, tengamos o no lactato, podemos decir que está en este grupo 1 y 2 y que eso incrementa la mortalidad de los pacientes con una infección que tienen sepsis. Y luego está este otro grupo, que es el completamente opuesto. El grupo de pacientes que tiene, que no está hipotenso, es decir, le puse líquidos y respondió, que no requiere vasopresor, pero que el lactato no se corrige y que no tiene otra causa de hiperlactatemia. Ese paciente también nos tiene que preocupar porque tiene incremento de mortalidad 25% contra el resto de los pacientes, ¿no? Entonces, sí hay grupos que van para allá, hay grupos que van para acá, ¿no? ¿Cómo los tamizo? ¿Cómo los priorizo? Ya les preguntaba, ¿quién usa Quick SOFA? Levanta otra vez la mano por ahí. ¿Quién usa Speed?
¿no? Por ahí estamos haciendo nosotros un trabajo de SPID, nos gusta mucho lo que han publicado de SPID. Fácil, rápido, solo requiere una gasometría y clínica. Una gasometría y clínica, no requiere gran. News, eso, muy bien. News es excelente para predecirlo. ¿Quién sigue usando SIRS, respuesta inflamatoria sistémica? Está bien, que no les dé pena, vale. También vale usar SIRS. Porque si el paciente tiene infección y tiene respuesta inflamatoria sistémica, estoy seguro que los otros 3 van a salir positivos. Casi, casi seguro. Y hay quienes estamos utilizando un poco de todo. De hecho, el trabajo que estamos corriendo es SPID contra QuickSOFA, ¿no? Y yo creo que el SPID va a ganar, ¿no? Vamos a empezar a usar News. No es mi favorito, pero es el que estadísticamente ha demostrado hasta ahora mejor área bajo la curva, mejor capacidad de predecir que ese paciente se va a chocar, que va a estar más días hospitalizado y que se va a morir más. Entonces, es un buen predictor, ¿no? QuickSOFA sí, desafortunadamente el estudio fue hecho en la terapia intensiva para ver qué paciente debió de haber entrado en la terapia intensiva. O sea, fue diseñado al revés. QuickSOFA debió de haber sido diseñado en un estudio desde urgencias para ver qué pasaba más adelante. No, ya no entró a la UCI y se murió, voy a ver por qué se murió. Se les pasó, ¿no? Es como queriendo echarnos la culpa de lo que pasa en urgencias. Y así fue como QuickSOFA llegamos al número de que tiene un área bajo la curva de 0.81, es decir, una potencia entre sensibilidad y especificidad muy buena, entre comillas, mejor que otros que son más difíciles de calcular, como LOTS, que requieres una calculadora logarítmica, o el SOFA, que requieres más laboratorios, o el CIRS, que requieres laboratorios y clínica, etc. Hecho por un equipo de enfermería en Inglaterra. ¿Aquí es enfermera o enfermero? Eso. Entonces, allá en Europa, los médicos no están en el filtro. Quien hace el triage es enfermería, ¿no? Y es el sistema que mejor ha funcionado en todos los sistemas de triage. Y esta enfermera, es un estudio de una sola enfermera, ella solita lo hizo, y vean cuál era el tiempo promedio puerta antibiótico, 105 minutos, con SIRS. ¿Por qué? Porque tenías que llegar al paciente, ella le tomaba laboratorios, se esperaba una hora que los procesara, se los llevaba al médico que estaba a cargo del filtro que le designaba al paciente, y en 1 hora 5 minutos el médico ya decía, como que sí estaba séptico desde hace rato, hay que ponerle antibiótico, ¿no? Y ella empezó a usar QuickSOFA y vean cómo en solo 2 meses, en sus observaciones de filtro, disminuyó 33 minutos el tiempo de espera de 100 minutos a 71 minutos, con una tendencia que se va pegando a la primera hora, la famosa hora dorada del antibiótico, ¿no? Entonces, QuickSOFA puede ser una buena herramienta, sí, en triage. ¿Puede sobrediagnosticar pacientes? También. Eso es el defecto del QuickSOFA, es muy sensible. Con tantito se eleva el QuickSOFA. ¿Puede tener una pancreatitis no séptico? ¿Tener QuickSOFA positivo? Sí. ¿Puede tener un infartado QuickSOFA positivo? Sí. ¿Puede tener un EBC QuickSOFA positivo? Sí. Puede estar desorientado, hipotenso y taquipneico. Entonces, si lo hacemos en el contexto del paciente que tiene un si yo agarro ahorita un R1 posguardia, tiene desorientación y probablemente está un poquito taquipneico, ¿no? Entonces, tal vez no esté hipotenso o estará hipotensón y medio desorientado y no estará taquipneico, y el QuickSOFA le saldrá positivo solo por estar posguardia, ¿no? Entonces, QuickSOFA ha demostrado cosas buenas. Esto es SPID. SPID ya tiene un estudio grande con más de 1 millón de pacientes, con una sensibilidad donde demostraron que QuickSOFA no es mejor. La sensibilidad de SPID fue de 86%, no sé por qué no la puse ahí, pero fue 86% y fue un poquito mejor que el SPID. Esto es como saca el SPID, vean algunos antecedentes, algunos valores clínicos y un valor gasométrico por ahí, el pH, ¿no? Y por supuesto, si es neumonía, pues tiene más factor de riesgo de mortalidad y nos da escala de 4 grupos para establecer mortalidad. Obviamente, grupos de 4 puntos para arriba se tiene que ingresar el paciente y 3 puntos o menos se puede manejar ambulatorio, ¿no? Y vean, comparando SPID contra MEDS, que es el estudio inglés, SPID es un poquito mejor, ¿no? Es fácil, rápido de hacer y se puede hacer en urgencias sin mucho más allá de una gasometría, ¿no? Una vez detectado el paciente, lo que tenemos que pasar a seguir es a ver qué antibiótico o qué le voy a poner, que de eso nos va a hablar
David Martínez en la siguiente parte de la plática. Pero lo que quiero que se lleven para ir comiendo a casa es que el antibiótico se tiene que poner en la primera hora. Hay por ahí un metaanálisis, solo uno, que es de diciembre de 2016, que dice que no encontraron beneficio en el triage de poner antibiótico entrando el paciente. Y es porque el tiempo puerta antibiótico fue como de 3 horas y media. Entonces es un estudio que tiene un diseño medio deficiente. Pero en pacientes que se pone el antibiótico en la primera hora, incluyendo los pacientes que desarrollan sepsis hospitalaria, o sea, que no pasan por urgencias o que pasaron por otra cosa y que están en piso y ya se infectaron, vean cómo Kumar demostró que la sobrevida es mucho mayor y la mortalidad se va acumulando conforme van pasando las horas. Aquí hay pacientes que en 36 horas no recibieron ningún antibiótico y eso sí me alarma, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? En el estudio Renace encontramos algo muy tristísimo, que es que la media tiempo puerta antibiótico en los servicios que analizamos, en los 60 y tantos hospitales que participaron, fue de 210 minutos. Es un montón de tiempo, ¿no? Son poco más de 3 horas, 3 horas y media. Ese fue el tiempo puerta antibiótico. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Se lo cambio por un chicle, ¿no? Ahí les va la respuesta mágica. Le dice el adscrito que le diga al R3, que le diga al R2, que le diga al R1, que le diga al interno, que haga la solicitud, que vaya con el infectólogo, para que el infectólogo decida si le va a poner el antibiótico cuando baja la interconsulta 3 horas después. Ese es el problema de los antibióticos en urgencias. El proceso, que no tiene nada que ver con la indicación. Hay muchos trabajos que dicen y han demostrado que los urgenciólogos nos equivocamos hasta en el 30% de las ocasiones en decidir qué antibiótico le toca a mi paciente. Y es porque no conocemos la epidemiología local o porque no conocemos o no se nos olvidó repasar farmacología, ¿no? Pero el 60 y tantos % de las veces le atinamos. Pero el proceso se ve detenido porque hay que hacer un trámite, una sobrerestricción de antibióticos, a ver si el infectólogo no me patea por decir esto. Pero hay muchas veces que el antibiótico está sobrerestringido, ¿no? Hay un proceso demasiado cuadrado como para llegar a él. ¿Qué hemos hecho? Kits, saco de abajo y tengo una dosis de Ceftria, una dosis de Clinda, una dosis de Banco, una dosis de Mero y las tengo guardaditas para que lo pueda yo poner en la primera hora, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros en el hospital? Epidemiología local, ¿no? Esto supera cualquier guía de cualquier recomendación. Ahí están los hemocultivos y las expectoraciones, que son los cultivos más comunes, los gérmenes en color, y entonces laboratorio y la unidad de vigilancia epidemiológica nos reportan, mira, este bicho, que es un gram negativo, está completamente resistente. Si lo adquieren en el hospital, vete directo a colis, por ejemplo, ¿no? Porque todo esto va a ser resistente. Pero si tu paciente te llega con un gram negativo, con el puro gram, o sea, con la pura tinción, y te reportan que es esto, lo más probable es que tengas A, B o C o D, y por tipo de cultivo. Entonces yo ya puedo saber si mi paciente llega, por ejemplo, con una neumonía adquirida en la comunidad, que en mi población lo más común van a ser A y B, y los mato con este antibiótico. Y no ando dando de escopetazos a ver a qué le pego, ¿no? Este es un método muy bueno que se supone, por norma oficial mexicana, todos los epidemiólogos deben de reportarnos a los que estamos al pie de cañón, porque reportárselo a la dirección y al jefe de servicio no sirve de nada, tiene que bajar al operativo, ¿no? Entonces, cuando regresen a sus hospitales mañana o el lunes o al rato, vayan con el epidemiólogo y díganle, oigan, mis resistencias locales, ¿qué onda? ¿Qué le pongo a mi paciente, no? Luego el antibiótico viene líquido, o de la mano del antibiótico viene líquido, ¿no? Y a Pedro le tengo que poner agua. La pregunta es, ¿quién dice A? Una carguita. Éjele. ¿Quién dice B? Lo que necesite para llevar la PVC de 8 a 12. Excelente, tienen 10. ¿Quién dice C? 30 mililitros en las primeras 3 horas. Surviving Sepsis 2016. 2, 3, ok, no está mal. ¿Quién dice 1000 de Harman para 8 y 1000 de glucosa para 8? ¿Algún cirujano en el público? ¿No? Okay, gracias. Harman 500 para 24 y evalúo la respuesta a volumen. Eso, muy bien. Los demás le preguntan a su R+, ¿cierto? También es una buena opción, ¿no? Prefiero preguntar que encharcar, ¿no? Debería decir el silogismo, ¿no? Preferible preguntar que encharcar. La realidad es que tenemos que, y lo dice Choque, lo dice la definición, cuando el paciente
tiene una reanimación hídrica adecuada. Y reanimación hídrica adecuada quiere decir saber cuánto tolera el paciente. Y saber cuánto tolera el paciente requiere que veamos la respuesta a volumen, ¿no? Saber cuál es la capacidad de ese miocardio. Acuérdense que Pedro tiene 2 infartos previos, es hipertenso y es diabético. Ese corazón no aguanta lo que dicen las guías de Surviving Sepsis, eso de que le pongo 30 mililitros por kilo para 3 horas. Segurito lo encharco. Segurito. ¿Por qué? Porque no evalué la respuesta a volumen de este paciente, ¿no? Tenemos muchos métodos, unos más elegantes, unos más prácticos, unos más invasivos. Por ejemplo, la variabilidad de presión de pulso o la variabilidad de pletismográfica, ¿no? A mí se me antojaría que si veo a un paciente con esta taquicardia y esta tensión, pues le pongo una carguita. Pero cuando volteo a ver la variabilidad de presión de pulso, digo, no es negativo, no es respondedor al líquido, ya no le pongo más agua. Le pongo vasopresor, le pongo inotrópico, pero agua no es, ¿no? Podemos hacer ultrasonido de la vena cava, ahí está un colapso completo, muy bonito, ¿no? Y podemos hacer ultrasonido pulmonar y ver las líneas B. Acuérdense que las líneas B aparecen antes que los estertores sean audibles, entonces es una de las pocas cosas que le gana a la clínica. Y si yo veo esto en un pulmón por todos lados, a ese paciente, por más que esté hipotenso y taquicárdico, no le pongo agua, ¿no? Entonces, evaluar la respuesta a volumen es piedra angular, ¿no? Por eso decimos que 30 mililitros por kilo, ¿quién sabe? ¿Cómo lo evaluamos? Hay un montón de métodos, no me voy a detener en esta parte, creo que ustedes los han estudiado y si no, luego hacemos otra sesión de respuesta a volumen. Nosotros en 2017 encontramos esto. Vean que los pacientes que tuvieron más de 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas tuvieron un incremento en la mortalidad significativo. Mexicanos, servicios de urgencias. Y los pacientes que tuvieron un balance hídrico acumulado mayor, o sea, a las 24 horas, mayor al 30 mililitros por kilo, se morían más de forma significativa. Vean, el único que rebasa la unidad para incrementar la mortalidad. Los vivos, los que sobrevivieron, tuvieron 10 mililitros por kilo, más o menos. Y los muertos tuvieron 17 mililitros por kilo. Es decir, en México ya tendemos a poner menos agua. Eso es muy bueno. Pero en los que sobrevivieron tuvieron todavía menos agua y fue significativa la diferencia de medias. Quiere decir que nuestra población sabemos que son cardiópatas, que son obesos, que están fugados, que estamos desnutridos, que requerimos menos líquido que la población global, ¿no? Luego ya le puse líquido, ya no responde, ¿ahora qué le pongo? ¿No? Y por ahí viene de moda que si la terlipresina y además paga buenos congresos y no sé qué tanta cosa, que no hay en México, pero ya le está ganando a la Nore, un estudio que dice que es igual, no dice que sea mejor, salió hace un par de semanas. O mejor le pongo un inotrópico, o le pregunto al adscrito, todos se valen. Sigue siendo el de elección la norepinefrina en la reanimación de la hipotensión del paciente con choque séptico. Sigue y probablemente seguirá siendo durante mucho tiempo. Con inotrópico o sin inotrópico, eso ya va a ser decisión de la evaluación hemodinámica de cada paciente. Lo que sí quiero que se lleven a casa el día de hoy es que el tiempo en vasopresor también significa menor mortalidad. Y vean, esto es parte del estudio CATS. Es un estudio bastante grande para reanimación en choque, hecho en urgencias, no en una terapia intensiva. Esto es medicina de nuestro terreno. Y vean cómo la mortalidad fue incrementándose conforme vayan pasando las horas, tiempo, puerta, vasopresor. A mí alguien sí me dijo una vez, no le pongas el vasopresor, primero llénale el tanque y luego apriétale la manguera. ¿Le suena parecido? Por ahí algún R más que le dijo al R menos, ¿no? Pues la verdad es que no hay ninguna contraindicación, puede ir uno a la par del otro. Y la ventaja de esto es que ha demostrado que poner el vasopresor temprano disminuye el balance hídrico acumulado en litros de forma significativa, disminuye la dosis total de vasopresor en estos tiempos de ahorro y que luego no hay que ponerles, ¿no? Pero vamos a usar menos, ¿no? Por ponérselos temprano. También disminuye vean, 1 hora contra más de 1 hora, aumento de la mortalidad. Menos de 2 horas contra más de 2 horas, aumento de la mortalidad. Y la hipotensión en los pacientes que tuvieron vasopresor temprano duró mucho menos, significativamente menos, ¿no? De nuevo, el estudio CATS, más pacientes, su segunda versión. Vean cómo por cada hora de retraso del vasopresor, rayando la unidad, pero significativo. El incremento constante de la mortalidad por el deterioro por el retraso del vasopresor. Vean, pacientes hasta 14 horas cuántos se murieron, ¿no? Ya le puse vasopresor
y como que responde y como que no, entonces se me antoja ponerle algo que le dé fuerzas al paciente, no vamos a darle esteroides como a los deportistas, para que estén más fuertes. Y la verdad es que este estudio, que no sé quién se le ocurrió el acrónimo, Christ-Stirger-Seps, que es uno de los estudios del doctor Anane, ojo, conflicto de interés, demostró que aparentemente sí hay una ligera menor mortalidad en la terapia intensiva, o sea, se van vivos de la terapia, pero después se mueren en piso. Eso pasa. Ligera menor mortalidad a 180 días y aumento de los días libres de vasopresor a los pacientes que sí se les puso metilprednisolona o hidrocortisona en infusión. Pero no había diferencia en mortalidad a 28 días. Es decir, el que se iba a morir el primer mes se murió igual con sino a pesar del esteroide. Y la contraparte, 2 estudios que fueron publicados simultáneamente en la misma revista, estudiaron lo mismo, nada más que este es el grupo de los australianos y neozelandeses, que están haciendo las cosas muy bien en cuanto a sepsis, y vean hidrocortisona contra placebo, misma mortalidad a 90 días. ¿Qué dice Simon Finfer de esto, el que hizo el estudio? Dice, sí, el que tuvo vasopresor estuvo un día menos intubado en promedio. Pues la verdad es que, el esteroide. Si yo llego chocado con choque séptico a su sala de urgencias, pónganme antibiótico, vasopresor, poquito líquido, ya dijimos que 10 mililitros para mis 70 kilitos, y si quieren ponerme esteroide, pues buena onda. Si no quieren ponerme esteroide, no me voy a enojar, ¿no? Un día menos de estar intubado, pues sí es cómodo, ¿no? Vean metanálisis en red, dexa en bolos, hidro en infusión, metil en bolos, metil en infusión y prednisona, y ninguno demuestra mejorar la mortalidad, ninguno en choque séptico. Lo que sí demostraron es que hay más, misma mortalidad, pero que hay más depresión, síndrome de estrés postraumático, alteraciones neurológicas, hiperglucemias, sangrados de tubo digestivo, asociadas al uso del esteroide. Más complicaciones que beneficios. Y después salen con esto. Yo creo que mi paciente tiene escorbuto, dice la editorial, ¿no? Y entonces, es que este doctor sí es bueno porque este doctor sí me dio vitaminas. Y ese doctor que no receta vitaminas no es bueno, ¿no? Y viene el cóctel Marik. No es que esté en contra, es que simple y sencillamente no hay evidencia. Ahí les va. Este estudio de Marik, publicado en el CHES, que hizo muchísimo ruido en 2017, no calculó la muestra, porque es un estudio de antes y después. Entonces, fueron a conveniencia los que llegaron antes contra a conveniencia los que llegaron después, ¿no? Mismo manejo estándar, no nos dicen que manejo estándar, pero creemos que es más o menos lo que hemos dicho, ¿no? Del grupo Vivote, o sea, del grupo de intervención, donde le pusieron el esteroide, quitaron a 3 pacientes que se murieron. Entonces su mortalidad bajó en el grupo de esteroides por eliminación de paciente. No se compararon descriptores demográficos, sí se compararon descriptores demográficos, pero no el tratamiento específico. Tiempo puerta antibiótico, tiempo vasopresor, sitio de infección. Y además, en 2017, este señor se atrevió a utilizar la definición de sepsis del 1991. Entonces, si ustedes le dicen, doctor, hay un fibrinolítico muy bueno que hemos demostrado que en pacientes con infarto, según la definición del 1983, demostró mejorar el pronóstico de los infartados. ¿Ustedes utilizarían ese fármaco o le dirían al de la industria, oye, ¿no quieres repetir el estudio con infarto de 4ª, 5ª definición? A mí se me ocurriría que si este señor es experto en sepsis, hiciera el estudio con los pacientes con la definición de sepsis 2 o sepsis 3. Pero no, dijo SIRS, todo lo que sea SIRS le pongo esteroide y a ver cómo le va. Pregunto, ¿le pongo vitamina C a Pedro? Levante la mano quien dice no. Muy bien. Levante la mano quien dice quién sabe. A lo mejor, tal vez, echamos un volado, 50-50. Si me cae bien, le pongo amarillito para que se vea padre. Si tiene evidencia de escorbuto, ¿le pongo vitamina C? Sí, muy bien. O esperamos a la evidencia. Esto es Clinical Trials. Lo revisé hoy en la mañana, precisamente para ver cuántos estudios hay registrados sobre vitamina C. Y miren, sí estamos trabajando en eso, sí va a haber evidencia. Los outcomes no son muy buenos. Dice que la vitamina C disminuye el SOFA. Pues qué padre, ¿no? Por acá dice que disminuye los días de vasopresor, los días de mortalidad hospitalaria, y que revierte el choque. Probablemente sean los 3 que más nos vayan a interesar.
¿no? Pero hay que esperar en unos años que junten a sus pacientes que nos digan qué va a pasar con estos pacientes. Y finalmente, código sepsis. Y código sepsis es la integración de un poco de todo lo anterior, hecho muy rápido, pero con ayuda de los demás. Este estudio a mí me llama mucho la atención, a ver qué dice ahora David en un ratito, pero infectólogos contra emergenciólogos, dicen ellos. Infectólogos tratando al paciente desde la puerta hasta que se va y urgenciólogos tratando al paciente desde la puerta hasta que se va. O sea, no interactuaron entre ellos, no te cambalaché al paciente, no nada. Recurrencia de la infección. Y nos fue mal, casi el 50% de recurrencia por no atinarle al antibiótico. Días de hospitalización, sí, nos fue mal. Mortalidad, ¡ja!, nos fue igual. ¿Por qué nos fue igual que a los infectólogos? Porque el urgenciólogo sí lo detectó, lo triacheó al tiempo, sí le puso vasopresor, sí lo intubó, sí le puso oxígeno, sí le midió las aguas, pero se equivocó en el antibiótico. Y el infectólogo hizo todo lo contrario. Le puso cargas, en medio encharcó al paciente, total lo intubo, le pongo furo, no pasa nada, ¿no? No le puso el vasopresor tan rápido, le dio como miedito ponerle el vasopresor, decidió mejor hacerle un eco mañana para decir requiere otra cosa, pero sí le puso el antibiótico que requería el paciente. Y entonces la mortalidad, a pesar de que nuestros outcomes intermedios fueron malos, la mortalidad fue igual. ¿Quién tiene que integrar un código sepsis? Pues primero enfermería, es el que está ahí en la cama del paciente, es el que ve al paciente en el triage en la mayoría de los sistemas, no en México, pero sí en la mayoría. El urgenciólogo, el infectólogo y después los que ustedes quieran y manden. El control quirúrgico, que la terapia intensiva, radiointervencionismo, bla, bla, bla. Todos los demás que quieran. Pero el equipo debe estar involucrado por estos tres. Sin estos tres, ningún sistema de código sepsis va a funcionar, ¿no? Y así es como lo integramos al final, así hacemos el resumen. Los invito, no sé, aquí se ve medio mal por la proyección, pero los invito a revisar la bibliografía, está en la revista del Hospital Juárez de México de 2016, de diciembre, y vean en una hora todo lo que les dije, en casi una hora. Primero, veo la oxigenación de mi paciente, le pongo una línea arterial, le pongo un catéter venoso central, le tomo laboratorios y una gasometría y un taller AB y un hemocultivo. Primeros 10 minutos. ¿Algún R3 no puede poner el cultivo en 10 minutos? Eso. ¿Todos pueden poner el catéter en menos de 10 minutos? Ya está, ¿no? Entonces, primeros 10 minutos. Y con esto mando al laboratorio para hacer pronóstico más adelante. Siguientes 10 minutos, evalúo la respuesta a volumen. Me traigo el ultra rapidito, le veo el pulmón, le veo la cava, le veo la yugular. Me tardé 3 minutos en hacer eso, más otros 3 en lo que prendió el equipo. Y decido si le pongo líquido o no le pongo líquido. Si con líquido alcancé la TA, perfecto, paso al control de la fuente, se acabó el problema. Si con líquido no alcancé la TA, paso a los siguientes 10 minutos, primer vasopresor, minuto 30, disminuyendo mortalidad, mejorando pronóstico. ¿Alcancé la TA? No, entonces pienso en segundo vasopresor y el esteroide. Y si quieren el esteroide, pónganselo pues, porque en las guías dice, y si no los demandan y los meten al bote, pero, y si quiero el esteroide. Y si alcancé la TA, perfecto, paso al control de la fuente, y si no, entonces reviso la saturación, ya tengo acá una catéter venoso central, reviso la saturación y decido si además hay que transfundir y poner inotrópico al paciente. Una vez que eso pasa, le pongo el antibiótico, minuto 50, primera hora de antibiótico. Antibiótico dirigido por epidemiología local, por síndrome clínico y por penetración al tejido. Con esas me quedo yo. Ya el maestro Martínez nos dirá qué más. Y decido si este paciente puede ser quirúrgico, si es quirúrgico le voy hablando al cirujano o al que tenga que operar al paciente. Y si no es quirúrgico, entonces ya voy empezando a pensar en los 60 minutos en las demás terapias de soporte, que si la terapia de reemplazo renal, que si le voy a poner o no albúmina, que si le voy a empezar a nutrir tempranamente, que si le ajusto al ventilador, otras medidas de protección, y a dónde voy a sacar al paciente con mis predictores, que ya después de una hora el laboratorio tenía que haberme reportado todo lo que necesito para calcular un SOF, un Apache, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como integramos al final todo lo que les acabo de decir del código sepsis. 60 minutos, 6 pasos, para alcanzar cada una de las diferentes metas. Conclusiones, la sepsis mata. Si no quedó claro, vuelvo a empezar. Muy bien. Conocer los factores de riesgo nos permite identificar qué pacientes no se detectan de forma convencional, qué pacientes no hacen respuesta inflamatoria sistémica. Los antimioticuranos tempranos disminuyen la progresión de sepsis a choque séptico y por lo tanto disminuyen la mortalidad.
Para mejorar es necesario tomar cultivos. Los cultivos en el estudio Renace no los pongo porque me da pena, no llegan ni al 20% en los servicios de urgencias. No cultivamos a los pacientes en urgencias. ¿Por qué? Porque es más divertido desfibrilar a un paciente que estar tomando un hemocultivo. Yo los entiendo, pero si no hemocultivamos a los pacientes, no vamos a conocer nuestra epidemiología local. Y si no conocemos nuestra epidemiología local, el antibiótico siempre va a ser incorrecto. Sobrecargar al paciente incrementa la mortalidad. No los encharquemos. Preferible preguntar que encharcar, ¿no? Primero evaluamos la respuesta a volumen y estos 30 mililitros por kilo de Surviving Sepsis en México como que ya vimos que no está aplicando. Sí necesitamos medir la respuesta a volumen en los servicios de urgencias, es muy, muy importante. Y recuerden que la sepsis también es una emergencia quirúrgica, interconsultemos de forma temprana. Antes de irme, 2 invitaciones. El Día Mundial de la Sepsis ya está a la vuelta, 13 de septiembre, y en el Juárez tenemos nuestro simposio. Otra invitación. Hace un año participamos 2 urgenciólogos, los únicos 2 urgenciólogos éramos mexicanos, en Sao Paulo para crear la Declaración de Sao Paulo en contra de la sepsis. Una foto, un hashtag, fírmenla, mándenla, nos va a ayudar muchísimo. Y por último, únanse al Día Mundial de la Sepsis, que ya está cerca, está toda la información. Todo lo que ustedes vean ahí en español lo hicimos nosotros, está hecho en México, está hecho para todos ustedes. Por supuesto, la invitación a la revista, nunca se me olvida. Y les dejo mis redes sociales y mi correo electrónico para cualquier duda. De nuevo, muy agradecido con la invitación y los dejo para que continuemos con la siguiente parte. Vamos a dejar unos minutos terminando la siguiente parte de la sesión para todas aquellas personas que quieran hacer un comentario, alguna aportación, alguna pregunta que el doctor Gorordo nos pueda despejar. Para darle continuidad a la segunda parte de la sesión, vamos a hablar ahorita, nos va a hacer el favor el doctor David Martínez Oliva. Él es médico especialista en medicina interna, es médico especialista en infectología, está adscrito al Departamento de Infectología del Hospital General Dr. Manuel G. González, de la Secretaría de Salud del país, y nos va a hablar del uso racional de antibióticos en el departamento de urgencias. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle paso a la plática del doctor. Muchas gracias, doctor Martínez. Aquí tienes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Me pidieron que hablara, que hiciera una presentación para 20 minutos y es muy difícil tratar de enfocar todo lo que uno quisiera decir de antibióticos en 20 minutos, sobre todo porque mucho es un recordatorio de lo que ya vimos en la escuela y que se nos olvida. Afortunadamente, pues ya el doctor Gorordo me hizo el favor de adelantar algunas cosas, entonces pues yo más bien me voy a enfocar a la parte de cómo hacer una buena elección de antibióticos, que vuelvo a lo mismo, son principios de la escuela. Con respecto al último estudio que les mostró el doctor Gorordo, pues yo ya ni sé qué es un vasopresor, así que yo no me atrevería a tratar un choque séptico. Pero sí, son cosas que ya no hacemos tan rutinariamente. Vemos pacientes graves, pero hay un estudio del CID que, bueno, no lo incluí por el tiempo, pero recién salió, tiene como 3 meses, en donde efectivamente los equipos de urgencias que integran a un infectólogo al tratamiento de la sepsis, pues mejora los desenlaces en todo sentido, desenlaces clínicos y microbiológicos, pero tiene que ser en equipo, no dejen al infectólogo solo, por favor. Bueno, entonces, quisiera rápidamente, no sé si, aquí está, esas son mis declaraciones conflicto de interés, ese es el hospital que seguramente muchos ya conocen. Y vamos a ver un poquito primero de números. Alrededor de 70,000 millones de unidades de antibióticos se prescriben anualmente en todo el mundo y eso es preocupante porque el 20% ocurre en hospitales, pero el 80% ocurre en las consultas diarias. Entonces, imagínense si ustedes todo lo que prescriben en sus hospitales desde los servicios de urgencias representa solo el 20% de esa cantidad de antibióticos. Imagínense lo que se prescribe en los consultorios. En los últimos 10 años, hasta el 2015, que se han medido las tasas de consumo, han aumentado en el 30%, sobre todo para ciertos grupos de antibióticos. Pero la cifra más alarmante, y esto ya hay estudios norteamericanos y europeos,
que hasta una tercera parte o la mitad de las veces el antibiótico no es necesario. Y el ejemplo clásico, los dos ejemplos clásicos de esto son las infecciones respiratorias virales y las bacteriurias asintomáticas, en donde el paciente se gana la ceftriaxona o la quinolona o la nitrofurantoína sin siquiera estar indicada. Entonces son cifras bastante preocupantes. Esta es la gráfica del CDC en donde se presentan las tasas de consumo anual y la proyección al 2030 en azulito, y vean cómo México aparentemente no está tan grande, pero vean cómo casi se va a duplicar para el 2030 si seguimos a esa velocidad de prescripción. Y uno de los países que más prescribe antibióticos es China, por eso hay alertas epidemiológicas en donde ya las tasas de resistencia, incluso a carbapenémicos, porque ahora ya hay un carbapenémico oral allá, son muy altas. Entonces, esto lo tenemos que frenar. Dentro de los grupos que más se prescriben todavía, aunque las quinolonas ya están ocupando un lugar similar, pues obviamente son los betalactámicos. Y aquí en México yo creo que tire la primera piedra quien no ha recetado un betalactámico, una amoxicilina para el que tose, una ceftriaxona para el que tiene disuria. O sea, en general, estos son los antibióticos que más se prescriben. El amoxiclav, ¿no? Que me piqué un dedo o me picó un mosquito y se me hizo una roncha, amoxiclav, no vaya a ser la celulitis. Entonces, ahora, fíjense, ¿cuál es el escenario en choque séptico y en sepsis? Las cifras mundiales de la OMS, 30 millones de personas con sepsis y choque séptico y 6 millones mueren. O sea, la tasa de mortalidad, a pesar de que se hacen bien cada vez mejor las cosas, es alta. Y en los servicios de urgencias, este es un estudio, casi toda la información que tenemos es de los CDC en Estados Unidos, aunque aquí hay estudios del doctor Carrillo Esper en las terapias intensivas y de otros grupos, en donde vemos que sigue siendo las infecciones respiratorias y del tracto urinario, la urosepsis y la sepsis por neumonía, las que más son causa de infecciones en los servicios de urgencias. Y bueno, por lo tanto necesitamos saber cuál es el tratamiento integral de estas infecciones, además de todo lo que ya les platicó el doctor Gorordo. Quiero reconocer que para la gente que trabaja en urgencias se tiene que enfrentar una cadena de problemas que no siempre se pueden resolver. En el GEA González a veces llega el residente, yo fui residente hace un par de años, pero ahora a veces llega el residente y oye, es que en urgencias. Y yo siempre les digo tranquilos porque muchas veces nosotros no tenemos que lidiar con esto, ¿no? El paciente llega chocado o llega inconsciente o llega para el tubo y no llegó la familia o llegó con la prima que no sabe nada y entonces no tenemos información a la mano disponible que nos diga qué pasó con ese paciente, que nos dé un interrogatorio que nos aproxime al diagnóstico. La otra es que si el paciente llega con necesidad de volumen o de vasopresores, a veces no nos da tiempo de tomar muestras biológicas en la primera hora. Es difícil. La otra es lo que ya también les decía el doctor Gorordo, que no conocemos nuestra epidemiología hospitalaria. Es decir, siempre es muy importante saber cuáles son las bacterias que predominan en nuestro hospital de acuerdo al sitio de infección y cuál es la susceptibilidad. La otra es que en sus hospitales, aquí estamos este lugar es un hospital de referencia y probablemente muchos de ustedes trabajan en hospitales de referencia o con buenas herramientas, pero muchos de ustedes no. Entonces no van a tener un buen laboratorio de microbiología en donde llevar la muestra y que el día de mañana por Malditov les digan qué bacteria es o pasado mañana por Vitek les digan la susceptibilidad o por Phoenix o por el aparato que tengan. La otra es que a veces los antibiogramas no se saben interpretar y eso no solo es labor del infectólogo, por lo menos en las cuestiones básicas debemos tener conocimiento, debemos reconocer cuando una bacteria es BLE o cuando está expresando una resistencia de cierto tipo. Y una de las cosas más graves en las que incurrimos es no ajustar el tratamiento antimicrobiano una vez que tenemos el reporte del bicho y de la susceptibilidad. Es decir, el paciente llegó a urgencias, le pusimos mero banco, nunca le creció un coco, nunca le quitamos la banco y luego la E. coli que le salió en el urocultivo le salió sensible y nunca le bajamos el meropenem.
Entonces, estas cosas que van haciendo que los desenlaces clínicos sean diferentes. La otra es la disponibilidad de fármacos. Oye, ¿qué crees? Este paciente puede estar muy bien en ERTA, pero no tengo ERTA. Solo tengo Ceftria o tengo Mero. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos Mero? Pues sí, si es un ABLE y no tienes ERTA, hay que ponerle Mero. ¿Puedes usar Amica? Probablemente algunas veces, pero no siempre. Y la otra es que las nuevas moléculas que existen, que tanto se están promocionando para el tratamiento de las resistencias, no son para todos. Ceftavibactam, ceftolozano, tazobactam, no son para todos. Y muchas veces pues, no las podemos entender. Algo muy rápido, cuando el paciente llega a urgencias, a pesar de la problemática que ustedes tienen, lo que tenemos que saber son cosas inherentes al paciente y cosas inherentes al tratamiento, que es lo que nos va a hacer decidir. Yo les pregunto a ustedes, si un paciente llega a urgencias en choque séptico por una neumonía de la comunidad, ¿le van a poner ustedes amplio espectro? Es decir, que llegue chocado por una neumonía comunitaria clara. Doctor, este paciente tiene 50 años, llegó a urgencias hace 1 hora y llegó porque dice su pareja que tuvo tos los últimos 2 días, tuvo fiebre, tuvo mialgias, tuvo artralgias y en la radiografía se le ve una condensación ahí basal derecha. ¿Van a usar Mero en ese paciente? Les pregunto. Probablemente lo que las guías del Surviving Sepsis nos decían antes de llegar las últimas del 2017 es que si tú usabas antibiótico de amplio espectro a tu paciente le iba a ir mejor. Pero en ese entonces no se medía todo el bundle del que ahora ya hay muchos estudios de que le tienes que poner el líquido, le tienes que poner el vasopresor temprano. Todo lo que el doctor Gorordo ya les explicó no necesariamente indica que tienes que usar amplio espectro. Es decir, si tú diagnosticas el sitio de infección y tu síndrome clínico infeccioso, vas por ese síndrome clínico infeccioso. Y si tu síndrome clínico es una neumonía de la comunidad, tus principales bichos son neumococo, moraxella y hemófilus. No hay resistencias documentadas y las que hay a ceftriaxona son súper bajitas en Latinoamérica, 10 al 15%, que te diga que en cefotaxima o en ceftriaxona no puede estar bien el paciente. Sin embargo, hay algunas diferencias en la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos. Más adelante vamos a ver un ejemplo con los 2 medicamentos más clásicos que son ERTA y Mero. Y hay diferencias fisiológicas y fisiopatológicas en los pacientes. Es decir, no es lo mismo el paciente que llega con neumonía de la comunidad que pesa 60 kilos, que tiene una complexión media, a un paciente que pesa 150 kilos y que además está con hipoalbuminemia, que tiene falla renal, en donde probablemente ciertos medicamentos no van a circular bien en un estado de choque. Todas esas consideraciones farmacológicas las tenemos que tomar en cuenta. Y la otra es que tenemos que seguir guías de tratamiento empírico, porque eso es lo que hay que hacer, hay que poner antibiótico temprano, ya se demostró que reduce la mortalidad, pero hay que tratar de dirigir el tratamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya lo dijo el doctor Gorordo, tomando cultivos, teniendo evidencia microbiológica que nos haga saber que nuestro antibiótico va a estar bien con ese paciente. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, estas son cosas de escuelita, yo siempre les digo que tenemos que recordar y que en la farmacodinámica, que son los efectos que el antibiótico tiene en el organismo de acuerdo a su mecanismo de acción, tenemos diferentes formas en las que un antibiótico actúa. Y bueno, dependiendo de la dosis, de la respuesta terapéutica, vamos a saber si elegimos el tratamiento correcto. Y esto se debe a la interacción del fármaco contra el patógeno y a las características del hospedero. Les digo, vamos a ver un ejemplo más rápido. De tal manera que nosotros a veces usamos el antibiótico solo porque la guía lo dice. Y entonces la guía de neumonías adquiridas en la comunidad dice que puede usar indistintamente una quinolona respiratoria, moxi o levo. Pero si el paciente te llega chocado, si el paciente te llega con bacteremia secundaria a la neumonía, una quinolona, que es un bacteriostático, que es un medicamento que actúa más por concentración que por tiempo, probablemente que tiene un volumen de distribución muy amplio y va a llegar muy bien al tejido, pero no en la sangre,
probablemente no sea tu mejor opción. Entonces, estas cuestiones de farmacocinética y farmacodinámica las tenemos que tomar en cuenta. Y de aquí que los betalactámicos, que son fármacos que se conocen bactericidas y que trabajan sobre tiempo, sobre la concentración mínima inhibitoria, son los medicamentos que más nos van a funcionar en los estados de choque o en los estados graves, con ciertas diferencias entre ellos, claro está, pero son los que más nos van a funcionar. Entonces vamos a ver, les repito, ejemplos de esto. Ahora, entonces, algo que nos debe quedar bien claro es que independientemente que el paciente llegue a urgencias y llega grave, cuando lo tenemos estabilizado y tenemos la oportunidad de analizar el caso, tenemos que ver si el paciente puede tener un síndrome infeccioso o puede estar colonizado. Uno de los principios básicos de la sepsis es toma cultivos. Eso es muy cierto. Sin embargo, hay que saber qué cultivos tomar. Porque, por ejemplo, el urocultivo no se debe hacer de forma sistemática. Lo haces si tú sospechas de una urosepsis. Pero si no y el paciente está colonizado, te puede llevar a tomar malas decisiones. Entonces, hay que tratar si el paciente está infectado. La otra es, si es profilaxis, es profilaxis. Esto no pasa en el contexto de la sepsis, pero sucede que los pacientes que van a un tratamiento quirúrgico programado, ya sabemos que la recomendación es una sola dosis de antibiótico, normalmente cefalotina, y que si el operatorio se extiende más allá de 2 vidas medias de la cefalotina, puedes repetir una segunda dosis, pero más allá de eso no hay evidencia de que haya mejoría o que disminuya la tasa de infecciones. Y nosotros nos topamos que hay pacientes que llevan 3 días o 4 de profilaxis. Si es profilaxis, es profilaxis. Hay que conocer todo del paciente, lo que ya les decía, el sitio de infección, el bicho, todo acerca del medicamento. El cultivo y la interpretación y la interconsulta si es que ustedes tienen un infectólogo cerca. No un infectólogo que haga todo, porque ya vimos que no nos va tan bien. Un equipo con el infectólogo. Yo les quiero preguntar, de aquí en sus hospitales, ¿quiénes tienen infectólogos en sus hospitales? Pues no es un gran número. O sea, uno quisiera que hubiera infectólogos o epidemiólogos en los hospitales. Ya estoy como el expresidente, no sé pronunciar. Pero la verdad es que hay falta de muchos de nosotros en los hospitales. Entonces hay que hacer equipo. Y la otra es establecer un programa de stewardship. Y el stewardship no es más que el uso apropiado de antibióticos, que con eso no me voy a meter. Esta es una revisión del doctor Spellberg en donde se concentran toda la evidencia de que hay días de tratamiento, que esa es la otra cuestión. Díganme ustedes cuánto es el promedio que un paciente en sepsis pasa en urgencias. Uno quisiera que fuera un día y pasara la terapia, o menos de 24 horas y pasara la terapia, pero la realidad es otra. ¿Cuál es el tiempo promedio que un paciente con sepsis pasa en urgencias? 2 días, 3, 5 días. Y esa es la realidad. El paciente pasa más tiempo en un servicio que solo es el servicio en donde se recibe, se aborda, se estabiliza y vámonos. Pero la realidad es que no hay camas, la realidad son muchas cosas. La realidad es que, bueno, pues ya ustedes saben, ¿no? La realidad es que las mañaneras dicen otros datos, pero esa es la realidad. Entonces, vean ustedes cómo ya hay evidencia de que de acuerdo al foco infeccioso es el mismo desenlace tratar con corta duración que con larga duración. Y eso es algo que tenemos que entender. El paciente con choque séptico, no por el hecho de tener choque séptico, requiere más días de tratamiento. Probablemente tarda más tiempo en estabilizarse, pero eso no quiere decir que le tengamos que extender la terapia 10, 14, 20 días. Todo va a depender de la evolución, sí, pero ya hay evidencia que incluye pacientes críticamente enfermos de que los pacientes pueden estar bien con tratamientos cortos. Entonces, si el paciente llega por una neumonía comunitaria chocado y ustedes en 48 horas ya lo estabilizaron y llega el 5.º día y no hubo cama en piso, probablemente tienen que considerar que hasta ahí se acabó el tratamiento y que lo único que necesita son las medidas de soporte y la rehabilitación y el control glicémico, qué sé yo. Pero el antibiótico no debe estar más tiempo. Y el último artículo que salió fue el de la artritis séptica.
en donde sorpresivamente los pacientes tenían 1 o 2 días de tratamiento intravenoso y les completaban 7 días, ojo, siempre y cuando estuvieran con control de foco, que ese es otro boleto. Díganme ustedes cuántos días batallan con el cirujano o con el ortopedista, con todo el respeto que me merecen, claro, para que metan al paciente a operar. ¿Cuántos días? No, primero estabilízalo. Oye, pero pues si lo que lo está inestabilizando es la rodilla séptica, tiene una colección, tiene un apéndice complicada, hay que meterlo. Y entonces ese es otro boleto. El problema de estos estudios es que están hechos en centros controlados, en grandes centros, en donde el cirujano o el ortopedista mete al paciente las primeras 6 a 8 horas. Y entonces, obviamente, el paciente le va a ir bien. Es un equipo multidisciplinario. Entonces, rápidamente vamos a poner algunos ejemplos. Este es un escenario clínico muy sencillo. Están en el triage de urgencias a las 8:15 de la mañana. Todavía ni se terminan su café. Todavía ni terminan de despertar, cuando les llega una mujer de 61 años con antecedente de hipertensión arterial, ingresa con una emergencia hipertensiva, aquí me equivoqué, perdón, emergencia hipertensiva con lesión renal aguda, urgencia es sin daño, emergencia es con daño, ya hasta eso se me olvidó. Entonces llega, se descartan otras complicaciones, le mejoran la falla renal, la hidratan. Aquí está mal, aquí yo sería un muy mal urgenciólogo. Aquí debería decir urgencia hipertensiva sin lesión renal, porque usamos solamente amlodipino, le descartan complicaciones, le hacen estudios generales, quieren ver un examen de orina para ver si no trae proteinuria, resulta que trae escasos leucocitos, pero cuando revisan su historial clínico, resulta que un médico por la consulta 3 días previos le pidió un urocultivo. Y el urocultivo reporta una E. coli ble. Una ble, para los que no tengan el conocimiento, es una enterobacteria que tiene resistencia a cefalosporinas de tercera generación, es decir, a ceftre y a cefotaxima, entre otras. Entonces, ven ese urocultivo y cuál de las siguientes decisiones en una paciente a la que ya le controlaron la presión, que ya le mejoraron la función del riñón, que ya le ajustaron el tratamiento antihipertensivo, ¿cuál es la mejor opción en cuanto al urocultivo? ¿Quién dice ciprofloxacino por 7 días? ¿Nadie? Ustedes muy bien. ¿Quién dice nitrofurantoína? ¿Nadie? ¿No le dan tratamiento? ¿Le repiten el urocultivo? Entonces, ¿alguien opina diferente? ¿ERTA? ¿Mero? ¿Qué dicen? ¿ERTA? ¿AMICA? Este es un escenario clásico, por lo menos en el GEA González, de un triage, en donde llega un paciente por otras cosas, pero de repente tiene un urocultivo positivo. Y entonces nos hace recordar que la bacteriuria asintomática no se trata. Y acaban de salir las guías. O sea, esta paciente no tenía síntomas urinarios, ni fiebre, ni nada. Tenía una urgencia hipertensiva y se acabó, ya la controlaron. Hay excepciones, claro está. Embarazadas en los que se ha visto cierto incremento en la ruptura prematura de membranas y amenazas de parto pretérmino, cierto incremento, no tanto de las pielonefritis. En los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos invasivos y en los posttransplantados renales en el primer mes. No hay evidencia de que neutropénicos, pacientes que van a cirugía de cadera, se beneficien de tratar la bacteriuria asintomática. Y ya hay unas nuevas guías de la ITSA que salieron este año. Y entonces tienen que tomar en cuenta, si el paciente tiene síntomas urinarios, cuáles son las tasas de resistencia. Yo les presento aquí lo que pasó en el GEA González. Ahorita viene después de esto. El escenario clínico 2. Están en urgencias observación, ya están por irse a comer a las 3:45 de la tarde cuando llega una mujer de 54 años que tiene diabetes mal controlada, ha tenido 3 a 4 hospitalizaciones en el año, la última 3 semanas previas por cetoacidosis, e ingresa por poliaquiuria, náusea, vómito, dolor lumbar y fiebre de 72 horas de evolución. Y la señora, pues como tenía ahí unas pastillitas de amoxicilina, se empezó a tomar la amoxicilina. Cuando ustedes la reciben está febril, 38,5, la presión arterial pues ahí normalona tal vez para ella, 98 de frecuencia y tiene Giordano derecho positivo.
Aquí está su glucosa, sus leucos, la PCR, le piden hemo y uro porque llega con fiebre y le hacen un ultrasonido renal que les reporta un proceso inflamatorio agudo en el riñón derecho. ¿Tratamiento empírico? ¿Y si no hay ERTA, doctor Gorordo? Mero. ¿Quién dice que fosfo? ¿Quién dice que ceftria? A ver, por acá dos doctoras dicen que ceftria. ¿Quién dice que ERTA? El doctor Gorordo, muy bien. Creo que el doctor Gorordo le va a poner biterapia porque alzó la mano con fosfo y también con ERTA. Meropenem. Por allá algunos doctores también meropenem. Muy bien. El hemo sale sin desarrollo y el urocultivo les reporta una E. coli ble. Nuevamente, una E. coli que es resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Este es un estudio del Gea González de nuestro centro que se hizo retrospectivo a 10 años para ver la prevalencia de todos los pacientes que llegaban con infecciones urinarias, cuántas bles salían. Nuestra sorpresa no solo fue encontrar que la tasa de bles estaba por arriba del 60%, sino que además eran casi el 90% resistentes a quinolonas y el 60% eran resistentes a trimetoprim. Por lo tanto, en el Gea González, en nuestro hospital, los pacientes que tienen una IBU complicada, es decir, una pielonefritis, ya no son candidatos ni a cefalosporinas ni a otra cosa, van directo a ertapenem. Eso les estoy hablando en nuestro hospital. ¿Cuál es? Probablemente por ahí algunos decían, pues hay que usar mero. Ahorita vamos a ver unos conceptos en donde probablemente usar mero es mejor que usar erta. Entonces, el inicio del tratamiento debe ser inmediato porque esta paciente tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, aunque no propiamente está chocada. Pero las guías, si ustedes leen las guías de la ITSA, o hay algunas guías mexicanas por aquí que son del 2009, son de cuando yo andaba gateando, entonces les recomiendan quinolonas todavía. Ante una pielonefritis dicen, pues usa quinolonas. ¿Por qué? Porque penetran bien el riñón, porque bla, bla, bla. Pero dada la tasa de resistencias, yo les pregunto, ¿es buena idea usar quinolonas en una pielonefritis? Claro que no. Se ha visto que el 30 al 40% de la gente de la comunidad viene con BLES en las vías urinarias. Entonces, y de esas BLES son resistentes también en 30 a 40% a quinolonas. Entonces, las quinolonas bórrenlas del mapa. Trimetoprim puede ser en algunos contextos siempre y cuando tengan el antibiograma y lo que se recomienda, cefalosporinas de segunda y tercera generación, solo si el paciente ya tiene demostrada una E. coli susceptible o no tiene ningún riesgo, ninguno, para tener resistencias. ¿Quién es ese paciente? Pues la jovencita de 21 años que llega y es la primera vez que se infecta de la vía urinaria y que no tiene datos sistémicos. A esa denle una cefalosporina, una penicilina, no sé, algo por el estilo. Entonces, vean, estas son las tasas de resistencia en el país, por lo tanto las quinolonas, quítenselas de la mente. Consideraciones PKPD. Ertapenem tiene actividad bactericida contra E. coli y otras enterobacterias, tiene vida media larga y concentra muy bien en el riñón. Concentra también que se tiene que ajustar en los pacientes que depuran a menos de 30. Hay estudios comparativos con fosfo y con piptazo, en donde hay menos tasa de falla microbiológica comparada con las otras dos. Ahora hay algunos con fosfo que le va bien. Y hay que hacer otras cosas, hay que controlarle la glucosa a esta paciente y hay que ver que no tenga otras complicaciones de la infección, que no tenga abscesos. Ahora ya hay algunos programas ambulatorios de antimicrobianos, como los que nosotros tenemos en Gea González, es decir, el paciente a los 3 días, ya vimos en la tabla de Spellberg que para pielo 5 a 7 días puede ser suficiente. Si el paciente a los 3 días está estable, se va de urgencias y el resto de los días le ponemos el antibiótico ambulatorio en una sala de catéteres. Ahí tranquila, 1 hora le pasa su antibiótico, se regresa a su casa y les disminuimos el riesgo de otras infecciones nosocomiales. La ITSA
El 30%, ya también lo decía el doctor Gorordo, de los choques que se atribuyen como sépticos al inicio no resultan por una infección, entonces no son choques sépticos, son choques de otra naturaleza, pero se les atribuyen a otra infección. Es claro, cuando uno pone en la balanza qué va a ser más dañino, no ponerle el antibiótico si tengo duda o ponerse. Pero cuando tú revaloras, quítale el antibiótico, es lo que tenemos que hacer. El tiempo de inicio de antimicrobiano debería ser tan inmediato. Hay por ahí un metaanálisis que dice que entre 1 y 3 horas no hay diferencias, pero la mayoría de los estudios dicen que en la primera hora los desenlaces clínicos de mortalidad son menores. Si lo acompañas de las otras cosas que ya les dijo el doctor Gorordo. Y la otra es que es una prioridad obtener muestras biológicas, pero tampoco te debe de retrasar eso el tratamiento. El ejemplo clásico de esto es la meningitis bacteriana. Es decir, tú debes la meningitis, el paciente se va a morir. El 70% de ellos se van a morir si tú no les das el tratamiento a tiempo. Pero si tú inicias después, por Clostridioides difficile, que es una de las bacterias que más causa brotes y costos en los hospitales. Y por supuesto le vas a ahorrar costos al hospital, porque no cuesta lo mismo 100 ámpulas de mero que 1000 de Ceftria. Aquí es donde se ve la reducción de la mortalidad por infección si el tratamiento se inicia en las primeras horas, el tratamiento apropiado. ¿Cuándo elegir amplio espectro? Ya esto es muy rápido, y es lo que decíamos del ertapenem, ¿no? Contra meropenem. ¿Cuándo yo voy a elegir un tratamiento de amplio espectro? Si el paciente llega grave, en choque séptico y no identifico el foco, se vale poner amplio espectro. No sé qué trae, puede traer unas pseudomonas, póngale amplio espectro. Si el paciente tiene neutropenia grave y fiebre, que probablemente ya ha sido tratado, póngale amplio espectro, se vale, y estúdienlo, claro está. Si el paciente tiene una infección asociada a cuidados de la salud, una peritonitis terciaria, una neumonía asociada al ventilador, etcétera, etcétera, usen antibiótico de amplio espectro. Y si el paciente tiene alto riesgo de tener resistencias, usen antibiótico de amplio espectro. ¿Quiénes traen esos riesgos? Los que vienen de otros centros hospitalarios, los que tienen hospitalizaciones previas, sobre todo en áreas críticas, o los que han usado antibióticos de amplio espectro por largo tiempo. Esos pacientes probablemente tengan una BLE o, lo que es peor, una carbapenemasa. Y las diferencias son diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas, nada más. Ertapenem tiene la misma cobertura que mero, excepto pseudomonas. La diferencia es que ertapenem va a alcanzar el estado estable 36 a 72 horas después. Y entonces, si el paciente llega chocado, lo que a ustedes les surge es que el antibiótico alcance el estado estable lo más rápido posible. Mero lo hace más rápido porque tiene una vida media más corta que ertapenem. Entonces es probable que en el paciente chocado, hipoalbuminémico, con falla renal, ustedes tengan que elegir meropenem. Y si tiene una neumonía sensible, puede que ustedes tengan que elegir Cefota sobre Ceftria, porque Ceftria tiene una vida media más larga y va a tardar más tiempo en alcanzar el estado estable, y Cefota se une menos a proteínas y tiene una vida media más corta. Entonces estas consideraciones farmacocinéticas las tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Y obviamente que lo que queremos reducir pues es esta tabla de amenazas, que son las enterobacterias productoras de carbapenemasas, la Pseudomonas aeruginosa y el tan conocido por ustedes que se llama Cinetobacter, lo conocen como Acinetobacter baumannii, que es causante de brotes hospitalarios en infecciones nosocomiales. De tal manera que, bueno, identificar las causas mediante procesos clínicos. Para identificar una infección en el paciente es prioritaria. Hay que solicitar las herramientas adecuadas, estudios de imagen, cultivos, siempre que se pueda, cultiven a los pacientes, hemocultívenlos. Conocer la microbiología, lo que decía el doctor Gorordo, pregúntenle a sus infectólogos o epidemiólogos. Seleccionar el mejor tratamiento, y yo ahí les quiero hacer una recomendación. Nosotros somos muy afectos a ver el Sanford, nada más para las dosis, ¿no? Tú ves si le das la dosis buena o si lo ajustas. No,
Yo los invito a que vean las tablitas que vienen abajo. ¿Cuánto es el volumen de distribución? ¿Cuánto me está llegando al tejido? ¿Cuánto es la concentración que debe de alcanzar en el plasma para que yo esté bien? Si realmente tengo que ajustar las dosis, ¿cuánto se une a proteínas? Porque si mi paciente está hipoalbuminémico, híjole, ¿de verdad va a ser el mejor fármaco? Yo les invito a que vean esa parte del Sanford. Si no quieren leer un libro de farma o nada de esto, si no tienen tiempo, chequen esas otras cosas del Sanford, que para eso está la tecnología. Ajustar de acuerdo a aislamientos, la evolución clínica y tratar de que el tratamiento sea lo más corto posible. El paciente ya salió con una E. coli que es sensible, pues bájale a Ceftria, bájalo a Cefota, bájalo a Cefuro. El paciente ya lo puso en mero las primeras 48 horas, pero ya salió del choque y es una E. coli ble, bájalo a Erta. No siempre se tienen que quedar con el mismo tratamiento. Consulten al infectólogo si es posible y lo que decía el doctor Gorordo, un manejo multidisciplinario. Al paciente le va a ir bien si ustedes trabajan en equipo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, creo que estamos ya sobre el tiempo. ¿Dudas? Sí, doctor. Buenas noches, soy Eric, residente de segundo año de Orizaba, Veracruz. Entonces, de urgencias, residente de urgencias. Tenemos el problema nosotros de que los médicos de primer contacto le ponen, pues un ejemplo, ¿no? Cipro, Cefta, Clinda, y luego nos pasan a nuestra sala, pero pues nosotros vemos que los adscritos tienen como que ese conflicto, ¿no? Que ya revisan la ITSA o revisan Sanford y dicen que no es el tratamiento correcto. Entonces, mi pregunta es si es válido cambiar el tratamiento farmacológico antibiótico al momento que nos damos cuenta o tenemos que seguir la línea de dejarle mínimo los 3 días hasta tener un cultivo positivo. Entonces, no sé si pudiera orientarme, por favor. O sea, el tratamiento empírico debe ir enfocado a tu síndrome clínico y a la recomendación, no solo de acuerdo a la guía, sino a tu microbiología. Y yo te invito a que leas, hay una página que se llama SUIBE, que está en la Secretaría de Salud, y ahí normalmente suben datos de los hospitales de por estado cuál es la microbiología. Sinceramente no es la más confiable porque pocos son los centros que suben la información, pero tú te puedes basar en eso. Entonces, si el tratamiento que tú crees, de acuerdo a lo que yo te estoy comentando, es diferente al del médico del primer contacto, pues tú se lo tienes que cambiar, aunque sea de forma empírica. Porque tú sabes que si el paciente llega con una IBU y tu médico de primer contacto le puso una fluoroquinolona con los datos que estás viendo y tú no le cambias, entonces diría la Biblia, eso es un pecado de omisión. Tú no estás haciendo nada. Entonces, tu primer tratamiento debe ser, a ver, ¿cómo estamos en las E. coli bles en mi región? Tanto por ciento. ¿Sabes qué? Si este paciente viene grave y tiene esos riesgos, estuvo hospitalizado, no es su primera IBU en el año, de entrada, quinolona es una mala idea. Pero le puedes poner una cefalosporina si no tiene estos riesgos o un carbapenémico si los tiene. Le tomas el cultivo y decides con el resultado del cultivo. Y otra de las cosas es que las guías son muy viejas, entonces es por eso la importancia de conocer la farmacología. Yo te digo, en las neumonías, por ejemplo, tú ya sabes que es o neumococo, o es influenza, o es moraxela, y en los pacientes jóvenes con patrón intersticial es probable que sea un atípico, ¿no? Entonces, dime qué antibiótico le pega a esas 3 bichos, el más bajito que se te ocurra. Amoxiclav. Si el paciente no tiene un CURP 62 de 2 o más, dale Amoxiclav, le va a ir bien. No le tienes que dar quinolona, no le tienes que dar Ceftria, le vas a dar Amoxiclav y le va a ir muy bien. Y si le ves con patrón intersticial, le vas a dar Amoxiclav más acitro, 1, 2 dosis, porque el acitro tiene una vida media larga y tiene un efecto posantibiótico de 3 días. Es decir, si se lo das 3 días, va a tener el efecto del acitro otros 3 días. Si ya vimos que la neumonía comunitaria con 4 o 5 días estás bien, dale una dosis. Tienes la dosis del día más 3 días, tienes 4 días de acitro con dosis única. Entonces, estas cosas que no vienen en las guías, o sea, la invitación es lean, documentense y conozcan sus datos locales.
Entonces tú siempre lo puedes cambiar si te parece que el empírico inicial no es el adecuado. Bueno, pues creo que ya estamos sobre tiempo. Muchas gracias. Espero que lo hagan mejor. Hola, muy buenas noches. ¿Qué les parecieron estas extraordinarias ponencias? Yo creo que la palabra lo dice todo, ¿no? Primero que nada, de verdad quiero agradecerte, Luis, por la excelente y extraordinaria ponencia que nos acabas de brindar. Doctor David, de la misma forma, creo que es un tema sumamente interesante. Es algo que obviamente a través de los años y de las publicaciones y de las guías seguimos en la misma circunstancia, ¿no? ¿Cuál es el antibiótico ideal? No existe, ¿no? Sabemos que no existe. Muy bien. Me gustaría saber si existe alguna otra pregunta por parte de ustedes. Sí, doctora Verónica. Buenas noches, doctora Rico. Quisiera saber si en sus hospitales de los dos ponentes tienen ya activado su código y si es así, ¿cuáles fueron las barreras con las que se encontraron? Creo que en muchos hospitales nos ha tocado estar batallando ya con el código Mater, con el código Stroke, con el código infarto, que ya lo tenemos muy bien ensayado. Sí. En los hospitales en donde estoy estamos por tratar de echarlos a andar, pero creo que es importante, ya que nos están viendo en todos lados, llevar esa iniciativa y tratar de aterrizarlo para saber cuáles son las barreras con las que nos vamos a enfrentar y cómo aterrizarlo para que realmente funcione. Sí, muchas gracias por la pregunta. Justo estábamos platicando con el doctor Saavedra y lo hemos venido gestando ya no meses, probablemente un par de años, de lanzar una iniciativa que no solamente va dirigida al servicio de urgencias, ¿no? Porque el código sepsis tiene que estar en dos áreas, en hospitalización y en urgencias, y son estructuras y procesos muy distintos para detectar en piso o detectar en urgencias, un paciente nuevo o un paciente que está infectado por otra causa o que se le pasó a urgencias. Entonces, todo ese trabajo ya se viene gestando. Hasta donde yo sé, en México, formalmente equipos de código sepsis existen 3 hospitales, uno en Hermosillo, que creo que es el Hospital CIMA, que tiene no sé si le llaman código sepsis, pero tienen un proceso estructurado. En el Juárez lo hemos estado intentando, ha arrancado a traspiés, pero ahí va, en las primeras pruebas. Y en La Raza sé que un equipo de residentes fue creado por equipo de residentes que el año pasado arrancaron con este proyecto y les fue bien, incluso fue tema de tesis de un par de ellos y los resultados fueron muy buenos. Yo creo que con lo que hemos gestado con la sociedad y con otras sociedades que se han ido sumando, con el Colegio de Medicina Crítica, con la Asociación de Infectología de México y otras más, a finales de este año estaremos lanzando un proyecto integral para llevar de puerta en puerta a los hospitales, a los que se quieran sumar, cómo lanzar un código sepsis. Y sí hay 2 barreras importantes. Uno somos nosotros mismos, el urgenciólogo. Nos acostumbraron a que tenemos que saber todo y ser los héroes de la sala y la verdad es que si no le bajamos un poquito al ego, y no me refiero al de orina, ¿no? Me refiero al personal y decir, oye, aquí está la interconsulta, David, oye, terapia intensiva baja temprano, oye, cirujano, necesitamos ser equipo para que yo le controlo lo hemodinámico, el choque, etcétera, pero tú ponme el antibiótico correcto, tú quítale el apéndice y tú vigila el posquirúrgico, ¿no? Entonces, si no empezamos a integrar esos problemas de ego entre un servicio y el otro, esas rencillas, esa barrera, por más que tengamos el conocimiento, por más que nos sepamos de memoria las PKPD y los volúmenes de distribución, por más que tengamos guías de epidemiología local, no va a funcionar un sistema integral si no vemos en el otro un compañero más que el servicio que nos viene a juzgar o el servicio que viene a decir, no, existen estos cuates de urgencias, esto y el otro, ¿no? Yo creo que va por ahí romper esa barrera. Y la otra barrera muy importante es hacer alianza con el equipo de enfermería, que no me van a dejar mentir, nos dijo y dice la nota, se le informó al doctor tal y entonces el doctor tal no me hizo caso y el paciente se chocó más. El equipo de enfermería es valiosísimo en la integración de cualquier código, no solo el código sepsis, pero de cualquier código. Entonces son 2 barreras importantes, es el trabajo multiespecialidad y el multidisciplinario. Adelante. Muy rápido, por aquí veo que hay caras conocidas del GEA González, que no me dejarán mentir. Me parece que, aunque no sea como tal establecido en el GEA González un código sepsis, los urgenciólogos saben identificar bastante bien a los pacientes en choque. La reanimación no me parece que sea problema de inicio,
probablemente nuestras principales barreras son dos: las barreras del seguimiento de esos pacientes y otro, que es una perspectiva, ¿no?, que hemos platicado en el departamento de Infecto, la ubicación del hospital. El hospital está inmerso entre los institutos nacionales. Generalmente mucho lo que se recibe son pacientes que ya han sido bateados de todos los institutos habidos y por haber. Entonces llega el bateado de cardio, el bateado de neuro, el bateado de todos lados, y son pacientes sumamente complejos y graves. Y muchas veces la principal barrera no es que se haga bien o se haga mal o no se active el código a tiempo, sino que el paciente ya llega, y digo, sucedió la semana pasada con un par de casos, o sea, pacientes que llegaron prácticamente a morir al hospital. Entonces, nuestras principales barreras es, pues yo creo que como en todos los servicios de urgencias, es la cantidad de pacientes que llegan, que supera con mucho el número de residentes, de médicos, de enfermeras y de recursos, y otra es que son pacientes que ya vienen bateados de muchos lados y que a veces, por mucho que se active el código o que se hagan las cosas, ya no es tan factible salvarlos, ¿no? Muy bien. Me gustaría a mí escuchar la opinión de las dos personas que se encuentran aquí en el auditorio en relación al tema, ¿no? Realmente, ¿cómo es que el urgenciólogo ha sobrevivido a la sepsis? Sabemos que publicaciones, información científica sale todos los días. No todo lo que se publica sabemos y tenemos que ser muy estrictos en su validación, porque de momento alguien sube un artículo y ya es moda, ¿no? Y ya todo el mundo quiere aplicar lo que ese artículo viene ahí, cuando realmente no hemos hecho un buen análisis o una buena analítica en relación al número de pacientes, con qué tipo de metodología fue que se elaboró ese estudio. Es una serie de situaciones que obviamente habrá que tomar muy en cuenta y en consideración. Doctor Eric Pérez, de modo. Nuevamente, me gustaría escucharlo en relación, básicamente la pregunta es, ¿cómo es que el urgenciólogo ha sobrevivido a la sepsis? Sí, gracias Javier, felicidades a los dos. Y yo creo que después de haberlos escuchado, al doctor Gorordo, que es el presidente de la sepsis en México, y de ver la forma en cómo él está siendo muy justo en el análisis de la sepsis en México, creo que sale de todo cuadro que internacionalmente se nos presentan. Eso quiere decir que es muy juicioso en todo lo que se está haciendo en México, ¿no? No aplaude tanto lo que hasta ahorita se ha hecho, sabe que ha existido un gran problema sobre diagnósticos. También nos deja muy claro que no todo el síndrome de respuesta inflamatoria es sepsis, pero sabemos que este síndrome de respuesta inflamatoria va a terminar en sepsis o en disfunción. Y le comentaba que lo que nosotros debemos de hacer es detectar ese cuadro infeccioso antes de que llegue un choque séptico. Es extremadamente grave que en una ciudad de 24 millones y la ciudad más grande del mundo, donde hay cada 2 kilómetros un hospital, se esté hablando de choque séptico. Eso a mí se me hace muy grave, pero existe. Y yo creo que esta parte en donde ustedes están hablando de conjuntar a todas las sociedades, de tener un infectólogo, etcétera, yo creo que nos va a ayudar a entender y a tratar muy bien este tipo de patologías. El urgenciólogo se deja llevar mucho por eso que tú acabas de decir, ¿no? Salió la sepsis, la primera definición, y desde 1991 creo que están muy bien definidas estas partes. Yo creo que no debemos de olvidar la historia, ¿no? No es algo nuevo, mas sin embargo estamos vueltos locos con esto. Creo que tampoco debemos de seguir esta parte de códigos, ¿no? Debemos de atender más bien al paciente de una forma individualizada, y todo paciente que llega al servicio de urgencias es importante. Ahora, ¿por qué hemos sobrevivido nosotros a la sepsis? Bueno, ya no sé si la pregunta es ¿por qué hemos sobrevivido a esta información tan abrupta de sepsis y no hemos creído algunos en esto, si no somos muy juiciosos? ¿O por qué hemos sobrevivido a tantas personas que están infectadas en los servicios de urgencias? Yo creo que hemos aprendido durante estos 32 años a identificar bien a los pacientes clínicamente, a reanimar a los pacientes. Hoy estamos en una situación de no invadir a los pacientes, de escuchar a la Organización Mundial de la Salud, como nos lo mencionaban, de la resistencia a la insulina y de los 150 millones de personas que se van a morir en esta situación de resistencia al antibiótico de aquí al 2050, más los 150 millones de personas que se van a morir por sepsis. Pues yo creo que por ahí está una situación que obviamente a la gente que está
liderando toda esta parte en México, creo que van a tener un gran trabajo. Y debe de ser muy juicioso, Gordo, de verdad que te felicito, porque no tienes ese conflicto de intereses y te atreves a lo que mucha gente en el mundo no se atreve, a retar y a cuestionar todo esto que se está escribiendo. Nosotros no somos tontos, sabemos que hay una historia natural de la enfermedad y que tenemos que reconocer eso, irnos a estos orígenes, y que si nuestro paciente llega a un estado de choque séptico, como se maneja en la literatura, una fase hipodinámica, todo el sistema de salud fracasó, no solo el urgenciólogo. Y vamos a seguir fracasando porque la mortalidad es muy alta, hasta el 90%. Ahora, todos podemos aventar globos y serpentinas cuando detectamos un choque séptico, una fase hiperdinámica, y pues todos lo sacamos, y entonces nos estaríamos engañando, ¿no? Choque séptico creo que es la parte final. Hay infección de vías urinarias, hay neumonías, hay pielonefritis, y cada una de estas se trata diferente. Energía González ya hicieron un estudio de esas infecciones de vías urinarias, y bueno, pues a lo mejor es diferente a la de nosotros. Y yo siempre he dicho que el urgenciólogo, cuando no sabe qué tiene en el dolor abdominal, termina con infección de vías urinarias. Tu estudio lo demuestra, se sobrediagnostica, y para acabar, no cultivamos. O sea, no somos capaces de ir a confirmar eso que estamos haciendo, sin embargo el paciente ya lleva antibiótico, ¿no? Yo creo que es un trabajo, yo me uno a esta parte, pero sí no soy muy partidario, y mi sede de la 196 no somos partidarios de escribir de primera instancia choque séptico. Los diagnósticos de choque séptico ahí en el 196 casi son nulos, si no es que no hay ninguno, y tratamos de buscar esa causa y tratar al paciente de forma individualizada, ¿no? Y yo creo que eso estaría muy bien, y después de ahí unirnos obviamente a la causa para el bien de los mexicanos, para esta parte que ustedes van a proyectar, ¿no? De verdad, felicidades. Gracias. Muy claro, obviamente, es el hecho de que no es una moda, ¿no? O sea, la sepsis no es una moda, definitivamente. Los números hablan por sí solos. Es un problema de salud pública en el que obviamente tenemos que intervenir todos, ¿no? Desde el primer nivel hasta obviamente el tercer nivel, involucrando, es una patología que requiere el manejo interdisciplinario, porque multi suena a muchos y a nadie a la vez estarán de acuerdo conmigo, en donde cada uno va a jugar un papel fundamental, y no solo es clínica. Yo quiero tratar de concluir esta parte. Es, sí, efectivamente, conocer todo lo que tenemos que tener de conocimiento en cuanto a la historia natural de la enfermedad, de microbiología, de farmacología, y obviamente de todas las complicaciones, de monitoreo, de abordaje, de todo, de toda esa parte. Y algo que también tenemos que no dejar de lado, aunque no todos los que estamos en un servicio de urgencias somos o nos dedicamos a la gestión, debería ser una obligación. Yo no puedo quejarme de que no puedo tomar un cultivo en mi sala de urgencias si yo no genero la necesidad de que yo tengo que llevarlo a cabo. ¿Cómo? Reportando, registrando, demostrando obviamente con resultados qué es lo que está sucediendo primero en mi unidad, a lo mejor en el IMSS, en una delegación, y esto tiene que impactar obviamente de manera importante a todos los niveles. Entonces, obviamente es también la invitación a que cada uno de ustedes trate de modificar esa parte. Digo, todos los que leen un artículo sobre sepsis o la última revisión o las bases desde el 92 a la fecha, creo que estamos inmersos en esta parte clínica de lo que es la sepsis y el choque séptico. Y otra cosa importante es que no todos los pacientes que efectivamente cursan, o no todos van a llegar a cursar con choque séptico. Hay algo que es muy importante, que son nuestras salas de observación o las unidades de toma de decisión clínica. ¿Cuántos pacientes que llegan con un simple proceso infeccioso no llevamos a cabo un diagnóstico de sepsis de manera temprana? Y se identifica al tercer día o al quinto día, cuando el paciente tiene que bajar un ataque por un absceso perirrenal o por un problema de empiema o por cualquier otra situación en cualquier localización anatómica que ustedes quieran. Nuestros servicios de urgencias, nuestras salas de urgencias, de cada 15 camas ocupadas, ¿cuántos de esos pacientes están cursando con un proceso infeccioso? ¿A cuántos de esos realmente les estamos dando un abordaje interdisciplinario de manera correcta? El uso de los antibióticos, eso es un gran tema, ¿no? Porque finalmente involucra muchas cosas. Hay quienes dicen, no, es que prefiero yo no iniciar antibiótico hasta que no tenga el cultivo. Sí, pero el cultivo no te lo van a tomar en 5 días, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿con qué antibiótico voy a iniciar? Alguien va a decir por ahí, es que hablaron de ertapenémicos, pero yo en mi sala de observación no tengo por eso. ¿Quién tiene que gestionar la necesidad de que ese antibiótico tiene que estar en una sala de observación? No necesariamente en el área de choque, ¿eh? Recordar que choque solamente es un espacio, ¿sí? Lo digo, los que sabemos de reanimación, los que estamos en la sala de choque todos los días, sabemos que no puedes tener 8 horas a un paciente ahí.
definitivamente. Es solamente una evolución momentánea para iniciar un abordaje en lo que tienes oportunidad de hacer o sospechar un diagnóstico. Espero que la charla haya sido de su agrado. Fue un gusto de verdad el hecho de que hayan tenido a bien el podernos acompañar. Y pues bueno, a la gente que nos acompaña de manera virtual, igual de la misma forma les agradecemos la paciencia. Sé que nos estamos pasando por mucho de lo que convencionalmente era la sesión de cada mes de 1 hora. Espero no recibir tantas críticas y aunque existieran, van a ser tomadas de verdad de una manera, constructiva, crítica de manera positiva, para ir mejorando cada vez más en este contexto de la educación médico continua. Y pues bueno, les agradezco mucho su presencia y su paciencia. Muy buenas noches. En nombre del gobernador Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, queremos agradecer a todos los integrantes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por haber preferido Guerrero y haber preferido Acapulco para llevar a cabo su convención. Esta convención para nosotros es muy importante y queremos decirles que estamos muy contentos, que estamos felices porque los queremos recibir con cariño, con amor aquí en nuestra tierra. Y también decirles que van a encontrar un Acapulco diferente, un Acapulco con nueva infraestructura, con un nuevo aeropuerto, con obras de infraestructura que van a facilitar que su congreso sea todo un éxito. Gracias por escoger Guerrero, gracias por escoger Acapulco para llevar a cabo su convención. Sean todas y todos bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Acapulco.